El pasado 19 de febrero, la bancada de Renovación Popular propuso al Ejecutivo que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sostiene que miembros de esta Corte son designados por las ONGs de izquierda. Saludos, mi nombre es José Cruzado, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión vamos a conversar precisamente sobre este tema con el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Bueno, ante la pregunta si podemos o no podemos salirnos de la Corte, ¿no? Conviene hacer siempre un pequeño análisis previo, ¿no? Abril de 1948 se crea la OEA, que es el acrónimo, son las siglas, son las iniciales de Organización de Estados Americanos, ¿no? Así como 3 años antes, en 1945, se había creado la ONU, Organización de Naciones Unidas, que abarcaba a todos los estados del mundo. 3 años después, en 1948, en Bogotá, Colombia, se crea la OEA, Organización de Estados Americanos, es decir, solamente países americanos, que actualmente en teoría son un total de 35 países. ¿Ya? Posteriormente, el 22 de noviembre de 1969, es decir, hace 54 años aproximadamente, se celebra un tratado internacional entre muchos de estos países que eran miembros de la OEA, ¿no? Este tratado internacional se denomina Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como el Pacto de San José, o también como el Pacto de San José de Costa Rica, porque fue firmado en esta ciudad, ¿no? El Perú fue signatario de este pacto, de este tratado, ¿no? Y fue uno de los cerca de 26 países que firmaron este tratado. O sea, de 35 países, 25 o 26 lo firmaron. Este tratado entra en vigor recién en 1978, luego de las formalidades establecidas, ¿no? Es decir, hace aproximadamente 45 años. Bien, este tratado, lo que contiene, si queremos resumirlo, se divide en dos partes. Lo vamos a resumir así, se divide en dos partes. La primera parte enumera lo que se denominan derechos civiles y políticos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Principalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a tener garantías judiciales, el derecho a tener un debido proceso. Entonces, estos derechos son desarrollados en la primera parte de este tratado internacional, ¿no? Eso en la primera parte de este tratado. En la segunda parte de este tratado habla de lo que se conoce en doctrina como el Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, una vez que se han enumerado estos derechos fundamentales, ¿qué pasa si un Estado no lo respeta o en todo caso permite que no se respete? Entonces ahí se crean dos instancias. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está formada por 7 miembros o 7 comisionados y tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. ¿Ya? Son personas que, de llegar a cabo una denuncia, ojo, este tratado establece que solamente se denuncian a estados, o sea, no se denuncian a personas naturales, ¿no? Solamente se denuncian a estados. En este caso, cualquier estado que haya firmado esta convención americana y que en teoría sea denunciado por no cumplir los derechos que están establecidos o no respetar los derechos que están establecidos en la propia convención. Entonces, los estados son llevados, digamos, a proceso. La primera instancia es la comisión. Si la comisión considera que la denuncia contra un determinado estado es pertinente, lo pasa a la segunda instancia, denominada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica, o sea, no en Washington como la comisión, sino en San José de Costa Rica, ¿no? Y también está formada por 7 miembros, pero sus integrantes son jueces o magistrados y se eligen entre los
juristas que hayan sido propuestos por los estados partes de la OEA, ¿no? Si bien es cierto, la crítica, mucha de la crítica que tienen estas dos instancias, comisión y corte, se les critica porque están demasiado ideologizados en función a esta corriente política. Ahora, si la pregunta es si el Perú se puede o no puede salir, el Perú presentó en 1981, o sea, hace ya 42 años, en lo que se conoce como el reconocimiento de la competencia tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana. O sea, el Perú desde esa fecha asumió que podría ser, digamos, procesado por estos organismos internacionales, ¿no? Bueno, eso lo hizo en 1981. En la segunda mitad de la década del 90 ya llegaron denuncias y sentencias en contra del Estado peruano, ¿no? Por lo que en 1999 el gobierno de ese entonces del presidente Fujimori optó por salirse de la competencia de la Corte, ¿no?, de Interamericana de Derechos Humanos, retirar. Eso se denominó el retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el Perú, que había aceptado, había reconocido la competencia, se retiraba. 2 años después, en el año 2001, el nuevo gobierno de Valentín Paniagua vuelve a hacer reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, y bueno, hay tratadistas que dicen de que retirarse de la competencia de la Corte no está contemplado en el tratado, por lo tanto no se puede hacer. Lo que se puede hacer es denunciar todo el tratado, toda la convención, o hacer la denuncia, ¿no?, y salirse del tratado. Es lo que se puede hacer, nada más, ¿no? Dichos países que no están dentro de la Corte, ¿les resulta suficiente su constitución política? Canadá y Estados Unidos, ¿no? 2 países de habla inglesa, ¿no? 2 potencias mundiales. Entiendo yo que ellos consideran de que su sistema judicial es suficiente para ejercer control sobre los derechos humanos en sus respectivos países, ¿no? O sea, ellos no aceptan una jurisdicción ni de una comisión ni de una corte interamericana que venga pues a vigilarlos o supervisarlos, ¿no? Ellos consideran que su sistema de justicia es suficiente para garantizar los derechos humanos de sus propios conciudadanos, ¿no? Tanto Canadá como Estados Unidos. Por eso no los han firmado, ¿no? Y bueno, hay otros países que no han firmado la convención. Bueno, Cuba, si bien es cierto, formaba parte de la OEA, en 1962 fue expulsado de la OEA, en ese entonces por tener un régimen comunista. Si bien el año 2009 ya se ha anulado esa resolución, ¿no?, en la práctica Cuba es miembro, pero no participa en las actividades, ¿no? Y en todo caso, si asiste, ellos no han firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Después hay otros países que no consideran necesario firmar esta convención, ¿no?, y por lo tanto someterse, ¿no?, a instancias como una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, ellos lo dejan en última instancia a la ONU, Organización de Naciones Unidas. Si en caso, ¿cómo sería el proceso si en caso el Perú estuviese de acuerdo, ¿no?, en retirarse del pacto de la Corte Interamericana? ¿Cómo sería el procedimiento de manera legal y constitucional? Y esto, ¿cómo repercutiría en el ámbito internacional al Perú? El artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando hace referencia a la denuncia, dice: 1. Los Estados partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de 1 año, notificando al secretario general de la organización, quien debe informar a las otras partes. Y en su punto 2 dice: dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado, parte interesado, de las obligaciones contenidas en esta convención, en lo que concierne a todo hecho que,
pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. O sea que la denuncia sí procede, pero como dicen otros especialistas, procede para todo el tratado, ¿ya? Y eso nos desvincularía tanto de la comisión como desde de la corte, ¿no? Ahora, con respecto a la pena de muerte, ¿no? Para delitos más graves, ¿no? Artículo 4, derecho a la vida. Esto es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Numeral 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la hayan abolido. O en todo caso, el numeral 2 dice, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoria del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Mucho se ha dicho desde el año 1980 de que acá en Perú debería existir la pena de muerte para los delitos más graves, ¿no? Y uno de los delitos que con frecuencia se hace mención es el delito de violación de menores, ¿no? Incluso seguido de muerte, ¿no? Entonces, claro, para aplicar esa modificación, ¿no? Constitucional, el Perú también tendría que hacer la denuncia de este tratado. Y como te he dicho, ¿no? Muchos especialistas, no todos, coinciden de que una denuncia a un solo artículo de la convención no es posible. Habría que denunciar a toda la convención. O hay un nivel de convicción muy alto con respecto a los que rodearon a Castillo en el gobierno, con la defensa propiamente de Castillo y con los seguidores que precisamente ellos han podido sostener. Dos puntos muy importantes, ¿no? Que la vacancia no tuvo un debido proceso porque no hubo la oportunidad de que Pedro Castillo se defendiera ante el Congreso. Lo otro es que no se alcanzó los 104 votos que aún sostiene para poder vacarlos sin necesidad de tener presente a su abogado o a él mismo en el Parlamento para que pueda presentar su defensa, ¿no? Entonces, si no hay ni uno ni lo otro, por lo tanto, ellos consideran que Castillo aún sigue siendo presidente de la República y que Dina Boluarte debería dejar el poder. Es precisamente esto lo que ha acercado el Walter Ayala, el abogado que lleva este tema, que lleva esta defensa de Pedro Castillo ante la Corte. Entonces, si la Corte falla a favor o presenta una medida cautelar, de por sí lo que se le recomendaría al gobierno de Dina Boluarte es que no, que haga caso omiso. ¿Es esto correcto? Entiendo yo de que esa sentencia sería inejecutable. Claro, sería inejecutable porque ya hay un nuevo presidente de la República, una nueva presidenta de la República y ha sido reconocido por todas las instituciones del Estado, ¿no? Ahora, su liberación también, eso ya está en manos del Poder Judicial, porque ya no es uno, sino son varios procesos judiciales que ya tenía acumulados. En teoría, a mi modo de ver, el Estado peruano, si llegase esa sentencia en una u otra parte, podría no ejecutar esa medida cautelar, declararla inejecutable. Es una salida, ¿no? La soberanía del Perú estaría siendo, pues, afectada, nuevamente, ¿no? Afectada, ¿ya? Y por otra parte, en la práctica, la Corte estaría decidiendo quién es o quién no es presidente de la República, lo que me parece absurdo, ¿no? Hasta el momento no sabemos cómo reaccionará el gobierno si es que se llega a dar esto, ¿no? Estamos hablando en base a supuestos, en base a suposiciones, ¿no? Habría que esperar que lleguen los casos, ¿no? Y qué decisión tome el gobierno. Pero en líneas generales, eso es lo que podríamos decir hasta la fecha. Ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Les recuerdo que por favor se suscriban, comenten, compartan. Este es mi canal José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado.